¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Este es el segundo intento para continuar con la parte 13 de la sinagoga de Satanás. El video me expulsó del sistema y eso me ha sucedido ya como 3 veces, que siempre hago este tema de la sinagoga de Satanás. Así que, hermanos, si yo te digo la reina de los judíos, ¿cuál es la reina de los judíos? ¿Qué me dirías tú? Seguramente me hablarías de la reina Esther. Entonces estoy mostrando aquí una figura, un tipo de la reina Esther. Obviamente la reina Esther no era así. Pero hoy en día en la mitología moderna te quieren pintar una reina Esther así, blanquita, bonita. En realidad nada que ver. La raza judía era una raza gemítica, oscura. Así que posiblemente la reina Esther se parecía un poco más a, no sé, algún artista que te guste, que sean oscuras, con piel oscura. Bueno, estamos haciendo el capítulo sobre las 2 reinas, porque en el judaísmo hay 2 reinas, pero la más poderosa de todas para los judíos, los que se dicen ser judíos pero no lo son, las de la sinagoga de Satanás, los rabinos modernos, es la reina Salomé Alexandra. Y este capítulo lo voy a dedicar exclusivamente a tocar el tema de quién es Salomé Alexandra, porque para los rabinos ella es mucho más grande y mucho más renombrada y mucho más piadosa que la reina Esther. Porque la reina Esther nunca llegó a gobernar, siempre estuvo bajo Asuero, bajo el rey de Siria, o Sargón, bueno, no importa, el rey de Siria, ¿sí? Artaxerxes. El punto es este. Se supone que la reina Esther, usada por Dios, tomó la tarea de defender al pueblo judío contra un decreto que había sido formado a través de la sino que de la clase poderosa de los agageos, que eran los descendientes del rey Agag, de los amalecitas, de los edomitas, que el rey Saúl fracasó en su misión de destruir, porque Dios le había dicho que los matara y Saúl no hizo caso. Así que debido a que Saúl no destruyó a la raza de estos hombres, estos se convirtieron en enemigos del pueblo de Dios hasta generaciones más tarde. Y estoy siguiendo esa línea en el estudio de Edom y llegamos a donde todo esto converge aquí, justamente aquí. Porque la raza de los amalecitas, de los edomitas, llega hasta Idumea. Y aquí converge todo esto. La sinagoga de Satanás converge con los idumeos, converge con los fariseos, con los saduceos, con los jasmonios, y todo esto se hace una gran sopa. Y aquí es donde todo casa. La razón por la cual yo decidí empezar el estudio de la sinagoga de Satanás es porque la mayoría de los cristianos no tienen ni la más mínima idea de qué estoy hablando. Así que es un favor el que les estoy haciendo de educarte. Hermano, para los judíos, la reina Salomé Alexandra es la figura más predominante, es la mujer más importante. O sea, para decirte que está por encima de la reina Esther es por algo. Así que ellos la ven como una diosa. O sea, ella es la figura materna. Y por eso yo tengo que hablar sobre ella. Cualquier persona que dice ser escatólogo, que dice ser teólogo o que dice ser estudioso de la palabra y no entiende de dónde viene esto, es un completo ignorante. ¿Por qué? Porque tú sabes, una Salomé, ¿has oído hablar de la Salomé que le bailó a Herodes? Bueno, Herodes era un idumeo. Así que la Salomé que le bailó a Herodes no es la misma Salomé que te estoy mostrando ahorita. Tengo que mostrarte. Te venimos trayendo desde la dinastía Hasmonia o Hasídica, que son los macabeos, y hemos llegado al final del reinado de los macabeos a través de la reina Esther, porque ella es la última monarca de la dinastía Hasmonia. Y por eso es muy importante, porque gracias a ella es que llegan al poder los saduceos y los fariseos, que son los adversarios archienemigos de Jesús. Así que se va a poner interesante. Muy bien, habiendo dicho esa pequeña introducción, vamos a leernos todo lo que sé y todo lo que pude encontrar sobre la reina. Vamos a irnos primero a
Juan Hircanus. ¿Dónde está Juan Hircanus? Juan Hircanus está en Segunda de Macabeos, capítulo 3. Quiero que veas esto. En el tiempo del sumo, ya lo leímos en videos anteriores, pero tengo que repasarlo. En tiempo del sumo sacerdote Onías, el último de las castas sacerdotal de los sadoquitas, que es los descendientes de Sadoc, que vienen de Sadoc, que es el sumo sacerdote que Salomón dejó en el templo, y a partir de Salomón ellos se fueron convirtiendo en la raza sacerdotal pura. O sea, eran prácticamente los guardianes de la Torá, y eran más inclinados hacia los saduceos que hacia los fariseos. Los saduceos eran más tradicionales que los fariseos, porque los fariseos, ellos cuidaban la tradición y decían que la tradición es más santa que la Torá. Cuando la Torá fue dada explícitamente por Dios en el monte Sinaí a Moisés, los fariseos decían que la tradición le había sido dado al Sanhedrín o a los 70 ancianos que estaban por debajo de Moisés en el monte, también en las faldas. Así que ahí empieza la disputa. La disputa te la vengo enseñando, que empezó en el desierto y en el monte Sinaí. Porque los 70 ancianos, de ahí sale la tradición que dicen los fariseos que es más santa y es más pura y que es más completa que lo que se le dio a Moisés. Digamos que Moisés se le dio la puerta, pero a los fariseos se le dio la llave. Eso es lo que quiere dar a entender. Ah, sí, a Moisés le fue dado el tesoro, el cofre, pero nosotros tenemos la llave del cofre. El cofre de nada sirve sin la llave. Nosotros somos los únicos con la unción divina y con la revelación divina para interpretar las escrituras y lo que significan. Entonces ellos hicieron una interpretación de la Torá, y después hicieron una interpretación de la Torá, hicieron un comentario de la interpretación de la Torá, y todo esto es lo que se convierte en el Talmud de hoy en día. Así que, habiendo dicho eso, dice aquí en Macabeos 3, de que en los tiempos de Onías había un sacerdote llamado Simón que tenía como molestia contra Onías porque lo había encontrado en algo sucio por causa de la administración del mercado de la ciudad. Al no poder imponerse sobre Onías, fue a hablar con Apolonio de Tarso, que en aquel tiempo era el jefe militar de la provincia de Cilicia y Fenicia, y le contó que en el tesoro del templo de Jerusalén había incalculables riquezas. Así que lo que él le propuso es: yo te voy a dar estos tesoros si me das a mí el puesto de Onías. Así que Heliodoro, ¿verdad?, fue nombrado por Apolonio nombra a Heliodoro para que vaya a encargarse de apoderarse de estas riquezas. Heliodoro se puso inmediatamente en camino, y este es el relato que yo te conté, que el sumo sacerdote le sale al frente y le dice que eso es mentira, que el dinero depositado pertenecía a las viudas y a los huérfanos. Ahora, ¿por qué Macabeos explícitamente dice que el dinero en las arcas del templo era para las viudas y para los huérfanos? Porque eso es lo que dice Malaquías: malditos me habéis robado. Porque Dios mandó que guardaran los diezmos y las ofrendas en el alfolí. Es una bodega en el templo para darle de comer al huérfano y a la viuda, no para engrandecer o engordar al pastor o al ungido de Dios o al sacerdote, o como le quieras llamar. Pero hoy es al revés. Los pastores, los profetas, los ungidos de Dios piden para ellos, y ya no más solamente para poder comer, porque no está nada mal que reciban ofrendas para poder comer, para darle comer a sus hijos o vivir. Pero cuando ya va más allá de vivir y empiezan a comprar coronelas y Land Rovers y apartamentos en Chile y penthouse en Miami Beach, eso es extremadamente malo para el pueblo de Dios. Porque entonces cabe lo que dice Jeremías 23, donde dice: vosotros os habéis enseñoreado sobre mis ovejas y os habéis apacentado a vosotros mismos. Y eso está en Jeremías 23, y eso está también en Ezequiel 24. Así que, habiendo dicho eso, aquí en este relato, el sumo sacerdote le dice a Heliodoro algo más. Le dice: bueno, el sumo sacerdote le explicó que el dinero depositado pertenecía a las viudas y a los huérfanos, pero mencionan a alguien más.
mencionan a Hircano, hijo de Tobías, personaje que ocupaba un cargo importante. Ese es Hircanos. ¿Qué sucede con Hircanos? Antes de que Salomé llegara al poder, estaba Hircano. Es el último. Estos son los últimos. Te lo voy a mostrar. La descendencia de los macabeos eran hasmonianos o hasirios. Los ponen aquí como líderes rebeldes. En el año 167 al año 153, el primero fue Judas Macabeo, que fue el que hizo la revuelta judía contra los griegos. Después de él, cuando lo asesinan, toma el lugar Jonatán Macabeos del año 160 al año 153, y de ahí se convierten en sumos sacerdotes. Jonatán en el año 153 y al 142 a.C. sirve como rey y sumo sacerdote, líder del pueblo, y de cuando él es asesinado queda Simón Macabeo, y siendo el último, el menor es John Hircano. Entonces, después de John Hircano viene Aristóbulos, y Aristóbulos se establece como rey. Así que ya hemos visto que este es el Hircano que está nombrado en 2 de Macabeos 3, el cual era un personaje porque era prácticamente rey. Pero Aristóbulo es el que se pone a sí mismo como rey oficialmente. Y él después es sucedido por Alexander Janus, que también es rey. Y Alexander Janus se casa con Alexandra Salomé, la reina, y ella da a luz a Aristóbulos II y a John Hircanos II, y ellos se disputan el reino, y al final de cuentas termina gobernando Antígonus, y es cuando toma posesión la dinastía herodiana. Y la dinastía herodiana surge a raíz de que los judíos, en el mandato de el primer John Hircanus, el que está nombrado en 2 de Macabeos 3, a quien una parte del tesoro del templo le pertenecía, él, en sus incursiones de conquista, obliga a los idumeos a que se hagan prosélitos judíos, o sea que ellos se convierten en judíos por medio del rito de la circuncisión y de la judaización. Y a partir de ese momento, los edomitas o idumeos se convierten en judíos, pero no son judíos de raza pura, son judíos prosélitos, son edomitas que se llaman idumeos, y de ahí surge Herodes el Grande, que durante el reinado de Roma, porque en el tiempo que estamos ahorita todavía reina Grecia, los cuatro generales están entre ellos disputando, de Ptolomeo, Seleuco, o sea, los descendientes de ellos están todo el tiempo en pugnas. Entonces, los macabeos hicieron pacto con los romanos, y así pudieron contrarrestar los ataques de los griegos y de los sirios, porque el imperio griego incluía a los sirios, y los sirios tenían pugna y aborrecimiento a los judíos. ¿Por qué? Porque acuérdate que los agageos se habían ido a Egipto, y después de Egipto se habían ido, ¿verdad? ¿Ya te acuerdas de esa historia? ¿No lo viste en los videos de los edomitas de Edom? Bueno, Hadad, el rey, el último descendiente del linaje de Edom, en el tiempo de David, huye a Egipto y se queda con el faraón, y el faraón les cede tierra y ellos se asientan en Egipto. Pero cuando ya muere David, Hadad vuelve a Siria y se establece en Damasco, y ahí cuando viene el reino de Persa, entonces ellos son conquistados y están ahí en el momento de la reina Esther, donde surge Amán, agageo, descendiente de Agag, enemigo del pueblo de los judíos, y ellos se quedan ahí en Persia. De Persia después se convierten en macedonios, porque agageo es sinónimo de macedonio según el puño y letra de Artaxerxes, cuando él declara que Amán, no dice agageo, dice Amán macedonio, o sea que los agageos se convirtieron en los macedonios, y los macedonios son edomitas agageos. Así que los griegos son edomitas por nacimiento, es un linaje edomita de Edom, de Esaú. Y entonces los sirios son Edom también, y ese espíritu de que quieren matar a los judíos prevalece hasta los días de Jesús. Entonces, cuando entra John Hircano,
él emprende una batalla contra los fariseos, porque los fariseos todo el tiempo habían estado usurpando al sacerdocio de Onías de los sadoquitas. Entonces, como los macabeos se establecen como reyes y sacerdotes, ellos protegen la integridad del templo y defienden la cultura de judaísmo. ¿Por qué? Porque los fariseos tienen su propia tradición que viene de el Talmud babilónico, que todavía no se ha escrito. Así que cuando yo te hablo del Talmud babilónico, no me estoy refiriendo al Talmud que hoy en día lees, porque no había sido escrito, sino que ya traían la tradición junto con la Torá. La Torá la defendían los saduceos y los esenios, porque eran muy fieles a la ley escrita. Pero los fariseos eran los que insistían que ellos tenían la más pura y la más santa revelación del monte Sinaí a través de los 70 ancianos que más tarde se establecen como el Sanhedrin. El Sanhedrin ha sido disuelto en estos tiempos, pero lo vuelve a establecer ¿quién? La reina Salomé. La reina Salomé, ¿cuándo entra? Bueno, entra cuando el primer rey después del el exilio de Babilonia es Aristóbulos. Y Aristóbulos, férreo enemigo de los fariseos, porque está defendiendo el templo de Dios. Tú ya viste todos estos relatos de cómo los falsos sumos sacerdotes querían infiltrarse en el templo por medio de sobornos y de favores políticos. Entonces los macabeos están defendiendo el templo. Así que como Onías había expulsado a los hijos de esta raza, los había echado fuera, ellos huyeron a Siria y se hicieron aliados con los reyes griegos para retomar el poder por la fuerza. Y esas son las guerras civiles. Es guerra civil entre el linaje de los macabeos, los hasmonios, los hasidios, contra los fariseos y los linajes impuros, mezclados, prosélitos, de usurpadores que quieren meterse. O sea que la sinagoga de Satanás está férreamente queriendo penetrar el templo y los macabeos son ungidos por Dios para defender el templo. Pero lo irónico de todo esto es que si tú le preguntas a un rabino y si tú le preguntas a un judío de las sinagogas ahorita en Israel, te va a decir lo contrario. Te va a decir que los macabeos eran usurpadores, que no debieron haber tenido nunca el poder y que nunca debieron haber ejercido la autoridad que ejercían. Y yo estoy hablando y hablando y hablando, y a todo esto no he hecho ninguna prueba de sonido. Espero que me estés escuchando. Así que vamos a hacer una prueba de sonido rápido. Aborrezco cuando estoy hablando y no hay sonido. Espero que me estés escuchando. Muy bien. Vamos a hacer una prueba de sonido rápido. Muy bien. No me falló la máquina aún. Bueno, así que John Hyrcanus, ¿qué sabemos de él? John Hyrcanus, este fue el que estaba mencionado en Macabeos 3. Nació en el año 175 a.C. y murió en el año 104. Sumo sacerdote y gobernador de la nación judía. Bajo su reino, el reino hasmonio de Judea, en la antigua Palestina, consiguió mucho poder y gran prosperidad. O sea, durante el reino de Hyrcanus tuvieron mucha prosperidad y poder. Y los fariseos, que era una secta escolar, o sea, de estudiosos, lo apoyaban. También los saduceos, que era una secta aristocrática, que era un sacerdocio también. Entonces, Hyrcanus era el hijo menor de Simón Macabeos y también era miembro de la dinastía Hasmonia. Él y su hermano Judas Macabeo, llevaron a cabo una revuelta de judíos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ya te dije que los griegos estaban tratando de destruir el templo y de destruir la cultura judía. ¿Por qué? Alejandro Magno nunca había tenido problema con permitir que los judíos ejercieran su religión o que llevaran a cabo su tradición. Pero apenas Alejandro Magno muere y sus generales toman poder, los seleucos sí tienen problema. Así que yo sospecho que el espíritu de los agageos, que se convirtieron en macedonios, se arraigó más en la rama de Seleuco,
de ese general, de donde viene Antiochus Epífanes, que es el primer gobernante anticristo profetizado en Daniel 9, que viene y prohíbe el sacrificio en el templo, prohíbe la circuncisión, hace un altar a Zeus adentro del templo, del lugar más alto, y no solamente eso, sino que sacrifica un cerdo en el altar de Dios. Así que cuando vienen los macabeos, destruyen el altar, construyen un nuevo altar, purifican el templo y destruyen ese ídolo a Zeus. Así que aquí empieza la pugna. El necio Antiochus Epífanes y todos sus secuaces quieren usurpar y destruir la tradición judía y borrar del mapa y de la faz de la tierra la tradición de los judíos. Y entonces los macabeos se surgen como reyes revolucionarios y sacerdotes. Pero si tú le preguntas a la sinagoga de Satanás, a los que hoy en día se dicen ser judíos, van a decir que eran unos usurpadores y unos terroristas. Tienes que entender las dos versiones, porque a partir de ahora la sinagoga de Satanás va a tener dos historias. La historia sagrada, que es mentira y se ensalzan, y la historia verdadera, la histórica, la historia, ¿cómo te lo puedo decir? Forénsica, que te das cuenta que ellos están mintiendo. Lo mismo que te estoy diciendo sobre, lo que te estoy explicando sobre la reina. Acabo de explicar sobre la reina Salomé, ¿no? Salomé Alexandra, que los judíos la ven como una reina buena y en realidad no lo es. Ella es para mí una mujer usurpadora. Así que dice aquí que Hircano era el hijo menor de Simón Macabeo y por lo tanto un miembro de la dinastía de los Asmonios. En el año 137 a.C., él y su hermano Judas ordenaron las fuerzas y heroicamente repelieron la invasión de Judea dirigido por Sendebeo, el general asirio. En el año 135, dice Hircano, hermano en ley, su hermano en ley significa su cuñado Ptolomeo, el gobernador de Jericó, asesina a Hircano, padre, y a dos hermanos mayores. Hircano emprende campañas de conquista, y él conquista con la alianza de Roma territorios vecinos de Samaria y de Idumea, que es Edom. Y se le obligó a los idumeos a convertirse al judaísmo. Es el primer ejemplo histórico de la conversión impuesta por los judíos en toda la historia. O sea que es aquí donde surge lo que hoy en día se llama como los prosélitos, los judíos prosélitos. Entonces, en el reino de John Hircano I. Entonces, después viene otro John Hircano II, pero ahorita no nos vamos a meter a eso. Así que ya vistes que Hircano, entonces, cuando surge él, surgen los idumeos como judíos. Así que vamos al final, y en el final de todo esto nos damos cuenta que llega entonces un rey, y este rey, Aristóbulos, es el primer rey que se pone la diadema de rey después de la conquista de Babilonia y el exilio babilonio. Entonces surge Aristóbulos. Así que Aristóbulos es un rey déspota, según los judíos de la sinagoga de Satanás, que emprende una cacería contra los fariseos, porque en algún momento en el reino de los Asmonios, los fariseos quieren usurpar el templo y quitarle el sumo sacerdocio a los macabeos. Así que ellos, siendo leales a la Torá y a la tradición judía, según el libro de Macabeos históricamente, y la historia verdadera, no la historia del Talmud, que es mentira, entonces puedo decirte que los macabeos eran genuinos siervos de Dios, y los fariseos y saduceos que querían usurpar el templo fueron repelidos por ellos prácticamente. Así que llegamos al reino de Aristóbulos, y Aristóbulos entonces empieza la persecución contra los judíos, fariseos y saduceos. Pero algo sucede. Te lo voy a mostrar aquí. Realmente está tardándose mucho el internet.
Entonces, cuando Aristóbulos queda como rey, él se casa con Salomé Alexandra. Y Alexandra Salomé, como la reina, tenía un hermano. Y cuando muere Aristóbulos, que solo reinó por un año, lo sucede Alexander Janus. Aristóbulos había metido preso a Alexander Janus, pero algunas versiones dicen que fue Alexandra, la reina, la que lo metió preso a Alexander. ¿Por qué? Porque siempre iba a haber pugnas entre reyes, entre hermanos, eran rivales, querían el reino. Entonces, Alexander Janus quería el trono de Aristóbulos. Aristóbulos, siéndose amenazado, lo mete preso, se supone, porque también dice alguna versión que fue Alexandra la que ordenó que lo metiera preso. Así que cuando muere Aristóbulos, él decide dejarle su reino a Alexandra. Algunas versiones dicen que Alexandra lo mata, que Alexandra practica la eutanasia. En su sufrimiento lo ayuda a morir y él la pone a ella como reina. Siendo un rey déspota, Aristóbulos, no muy popular, le cede el gobierno a Alexandra y ella decide gobernar y va a la cárcel donde está Alexander Janus, que es el hermano de Aristóbulos, y lo visita en la cárcel y le dice: yo te ofrezco ser rey a cambio de una condición. Yo voy a gobernar. Te saco de la cárcel y tú te haces rey. Me vas a dar hijos, pero yo voy a gobernar. Tú solamente vas a ser un rey, que la gente te vea y que la gente te clame tu nombre, pero no vas a gobernar. Yo voy a gobernar. ¿Aceptas? Entonces, Alexander Janus acepta. Alexandra Salomé, o Salomé Alexandra, según los judíos le dicen la paz de Sion, o Shalom Sion, que quiere decir la reina que trajo paz a Sion. Pero no está hablando de la Sion con S, que nos pertenece a nosotros, el pueblo santo, el monte santo de la congregación. Está hablando de la Sion con Z, de los sionistas. Entonces, ella establece un reino a través de Alexander Janus, que es como un títere, y él se convierte en un rey guerrero. Mientras él se mantiene entretenido con su espada, matando a diestra y siniestra, ella maneja los asuntos del reino y se convierte en una reina piadosa. ¿Por qué? Porque su padre era un sacerdote y su hermano era sacerdote también. Es más, el hermano de ella era un famosísimo. Le dicen, no sé si tú recuerdas cuando le dicen a Jesús, y Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen que soy? Y ellos empiezan a decir: dicen que tú eres Juan el Bautista resucitado, o dicen que tú eres uno de los sabios. Pues el hermano de Salomé era uno de estos sabios. Simón ben Shetach. Simón ben Shetach. Te lo voy a traducir al español. Simón ben Shetach era un fariseo erudito y nazi del Sanhedrin durante los reinados de Alexander Janus. ¿Qué significa nazi? Vamos a ver si me abre el enlace. Nazi significa príncipe o gobernador, príncipe del Sanhedrin. O sea que era uno de los ancianos. Nazi significa anciano o gobernador príncipe. Entonces él era del líder del Sanhedrin durante los reinados de Alexander Janus y su sucesora, la reina Salomé Alexandra, que era la hermana de Simeón. Él fue, por tanto, estrechamente relacionado con la corte, porque en aquel entonces el Sanhedrin es restaurado como corte, como lo que hoy en día se diría que es como el Congreso o la Casa de los Lores
o el parlamento. Eso es lo que era. Era una corte local y había otro Sanedrín que era más grande. Y ahí fue donde llevaron a Jesús. Cuando Jesús llega a la casa de Caifás, Caifás era del Sanedrín. Entonces se reúnen en el Sanedrín. Así que dice aquí que Simeón, el hermano de Alexandra, dice, se le hace referencia de él en la literatura rabínica y se dice, para dar fe de su grandeza, que era un sage. Y sage significa sabio, situándose a la par de Hillel. ¿Y quién es Hillel? Hillel es uno de los grandes nombres del judaísmo, que son dos ramas. La Hillel es la rama santa de la tradición y la otra, se me olvida el nombre, es la tradicional de la Torá, de la ley escrita. Y te lo vengo diciendo que hay dos leyes: la ley tradicional, la tradición que es oral, más no se puede escribir, y la ley escrita que no se puede nombrar. Entonces, en algún momento después de Cristo se reconcilian las dos y se forma el Talmud. Entonces estamos en la temporada más importante. Entonces, bajo el reino de Alejandro Janus, la reina Salomé Alexandra, aquí está. La reina Salomé Alejandra fue una regente o reina de Judea perteneciente a la dinastía Asmonia, o sea, era descendiente de los macabeos, pero no descendiente de sangre, sino que fue por medio del matrimonio con Aristóbulos, que ella entra a la dinastía. No era de la sangre judía pura, pero sin embargo era judía. ¿Sí me entiendes? Bueno, es que hay dos tipos de judíos: judíos de sangre pura y judíos de prosélitos, pero también hay judíos que solamente son judíos por matrimonio o parentela, no son descendientes directos. Ella reinó del año 76 hasta su muerte en el año 67, o sea, 9 años, y fue la última gobernante que rigió un estado judío totalmente independiente en Israel, hasta la formación del estado moderno en Israel. Salomé Alejandra fue esposa del rey Aristóbulo, y tras la muerte de este, puso en el trono a Alejandro Janus, hermano menor del difunto rey, siguiendo la ley del levirato. Alejandro Janus se casó con Salomé Alejandra y reinaron juntos entre los años 103 y 76. En su lecho de agonía, Alejandro Janus no quiso dejar el reino a ninguno de sus dos hijos y encargó el gobierno a Salomé Alejandra. ¿Por qué? Porque Salomé Alejandra era una reina piadosa, seguía la Torá, iba al templo, tenía buen favor con el pueblo y era la ferviente oponente de la campaña sanguinaria, de Alejandro Janus. Alejandro Janus odiaba a los fariseos y a los saduceos y los perseguía. Y entonces la reina Salomé los protegía. Y hasta después que muere Alejandro Janus, la reina Salomé saca a los fariseos y los establece en el poder. Y eso es importante que lo sepas, porque la reina Salomé es la que instala en el poder el Sanedrín por medio de su hermano, que su hermano era uno de los ancianos del Sanedrín, y lo coloca a él como sumo anciano del Sanedrín, lo que sería el equivalente a Caifás, sumo anciano o sumo sacerdote. Entonces, la reina Salomé es muy amada por los rabinos hoy en día. O sea, es vista como una diosa, literalmente. La ven con mucha estima, con mucho amor y la veneran prácticamente. Y eso es algo que tienes que saber, porque si tú quieres saber, no vas a saber mucho si no hablas de ella. O sea, cualquiera que te escuche hablar y no sabes quién es Salomé Alexandra, van a decir que eres un neófito. Tienes que saber este nombre. Entonces, el Sanedrín surge a través de la reina Alexandra. Significa sentados juntos. Y quiere decir más que todo consejo de ancianos. O la gran corte de la ley, o la corte de los 70 gobernantes. O sea, son los gobernantes, son los ancianos y los escribas. Era la corte teocrática suprema de los judíos, reflejaba la autoridad local y la autonomía que los griegos y romanos le habían permitido a la nación judía. Entonces, en este momento, lo que sucede es que Grecia viene perdiendo poder y Roma, como los judíos habían hecho alianza con los romanos para contrarrestar los ataques de los seleucos, que eran los asirios, griegos que querían destruir a los judíos, los romanos
toman posesión de Judea y hacen un pacto con los judíos para permitirles llevar a cabo su religión, a cambio de que pagaran una cuota, que pagaran un impuesto que era como un derecho, lo que hoy en día, desgraciadamente, hacen las confraternidades y lo que hace el gobierno a través de gobernación, permiten que las iglesias ejerzan o ministerios ejerzan si se adscriben con una cuota que ellos pagan y son exentos de impuestos. Y eso no viene de Dios, eso viene de Roma. Y Pablo se opone a eso y por eso querían destruir a Pablo, porque los de la sinagoga decían que ellos estaban predicando contra la ley. ¿Contra qué ley? Contra la ley de Roma. Tú podías practicar la religión que te diera en gana, siempre y cuando te inscribieras y pagaras una cuota. Así que hay guerra civil y la mayoría de la gente no entiende que un día Alexander Janus, según la historia, está con su reina Salomé y él, enojado porque estuvo preso, se quitó la cólera contra los fariseos y los manda a crucificar a 800 de ellos. Y los crucifica frente a sus súbditos y sus amigos. Y no solamente eso, dice la historia, que lo dice Josefus en las Antigüedades de los Judíos, capítulo 13, dice que manda a degollar frente a los ojos de los fariseos que están crucificados a sus hijos y a sus esposas antes de que murieran, frente a sus ojos. Se supone que eso fue lo que sucedió. Lo dudo mucho de un Macabeo, pero puede ser. Una de las razones por la cual había guerra civil entre los judíos es porque los saduceos y los fariseos se mataban entre sí. A tal grado que cuando Salomé Alexandra establece a los fariseos, tiene que crear ciudades de refugio para los saduceos, porque los fariseos mataban a quien querían. Igual que en el tiempo de Jesús, por culpa de Salomé, que les dio poder, les dio guardias, o sea, una pequeña milicia, para que los defendieran y los protegieran, pero al final usaron esos guardias para ejercer dominio y poder sobre el pueblo. Por eso fue que a Jesús lo apresaron los guardias del templo, cuando fueron al jardín de Getsemaní, por culpa de Salomé, que convirtió la casta sacerdotal de los fariseos y los ancianos del Sanedrín en una fuerza beligerante. Y ellos tuvieron el monopolio de la piedad o de la religión por culpa de la reina Salomé. Así que la reina usurpadora Salomé toma el reino de Aristóbulo, porque ella lo mata, le practica la eutanasia, establece a su hermano menor, Alejandro Janus, y ella reina sobre Alejandro Janus. Le dice: tú solo vas a ser rey de título, la que manda soy yo. Vete a pelear, vete a conquistar tierras y yo me encargo de los asuntos del pueblo. Y ella empieza a establecer sinagogas, ella empieza a establecer el Sanedrín y según los judíos, los rabinos, era una temporada tan pero tan próspera, es que tengo que leértelo. Tengo que leértelo para que veas. Bueno, te lo busco más tarde. No recuerdo dónde está. Era una temporada tan, pero tan próspera que solo llovía los viernes para que nunca perdieran un día de trabajo. Y las uvas eran como manzanas, las manzanas eran como melones, los melones eran como calabazas. Todo era inmenso, las cosechas eran inmensas, era una prosperidad impresionante. Entonces, si tú le preguntas a una persona que lee las Escrituras, puede decirte que Salomé Alejandra, en realidad era una mujer que fue usada por Satanás para establecer a la sinagoga de Satanás legítimamente en Judá. Entonces, quitó la casta sacerdotal que ella debió haber protegido, que eran los hasmonios o los asirios, que eran los férreos defensores celosos de la Torá, y estableció a los defensores de la tradición, que eran los fariseos. Y entonces se destruye
el judaísmo pasa. Y ella influencia el cristianismo, el judaísmo y el islam. Gracias a ella hay mucha influencia del judaísmo en el cristianismo y en el islam. Y eso no lo vas a entender ahora, lo vas a entender más tarde. Entonces, ¿quién era? Ella era la dama de hierro de Judea, la reina Salomé. Ella es la Salomé que nadie conoce, porque todo el mundo conoce a Salomé, la que bailó y que hizo que pidiera que mataran a Juan el Bautista. Muchos la confunden con la hija de Herodes, el rey Antipas. Muy pocos han oído hablar de la dama de hierro de Judea. Entonces, ¿por qué crees que le llaman la dama de hierro? Porque ella era fuerte, tenía carácter fuerte. Y ella impuso a los fariseos. Y los fariseos después tomaron el control. Ella ya no tenía control, eran los fariseos. Entonces, mucha gente no entiende eso. Ella dejó de ser reina, los fariseos tomaron control. Y eso lo atestigua Josefus. Entonces, ella le cedió el poder administrativo a los fariseos. Los efectos de sus acciones políticas, el patrocinio del partido farisaico y la restauración de la gran Sanhedrin por su hermano, porque su hermano era director del Sanhedrin, cambió radicalmente la dirección de lo que se convertiría en el judaísmo rabínico y también el cristianismo. Ella fue capaz de llevar la paz y la prosperidad de la nación judea. Durante su reinado de 9 años, a través de la diplomacia y la expansión de las fuerzas armadas, ella fortificó la frontera con la cerveza malta. Creo que está equivocado eso. Ciudades amuralladas y castillos que intimidaron a las naciones gentiles en sus fronteras. Las principales fuentes de esto es el Josefus, el historiador, ¿no? Bueno, Josefus es el que escribe sobre ella. Dice, las frecuentes, aquí está. Durante el reinado de Alejandro, que se casó con ella poco después de su adhesión, Alexandra parecía haber ejercido solo una ligera influencia política, como se evidencia por la actitud hostil del rey a los fariseos, porque Alexander Janus, odiaba a los fariseos. Las frecuentes visitas del jefe del partido fariseo, Simón ben Shetá, el hermano de ella, que se decía que era el hermano de la reina en el palacio, deben haber ocurrido en los primeros años del reinado de Alejandro, antes de que él hubiera roto abiertamente relaciones con los fariseos. Alejandra no parece haber sido capaz de evitar la cruel persecución de esa secta por su señor. Sin embargo, la vida conyugal de la pareja realmente parece haber sido feliz. Nada que ver. No tenían una buena relación. Ella solamente lo usaba como Jezabel usaba a Acab. Ella le pidió hijos, él le dio hijos. Pero era un acuerdo. Y esto está escrito en la historia. Pero no te lo van a decir. Porque tratan de hacer parecer de que ella era una buena mujer, una buena reina. Pero solo era una usurpadora para mí. Esa es mi opinión. Tú tienes tu propia opinión, puedes hacer tu propio estudio y tú llegas a tus propias conclusiones si quieres. Al final de cuentas, eres libre de pensar lo que quieras. Así que haz tu propio estudio. Interésate en esta historia, porque esta es la historia más importante. Ya te hablé sobre los 800 fariseos que Alejandro Janus manda a ejecutar. Y el odio que él tenía con los fariseos era por venganza, porque todo el tiempo los fariseos, los judíos fariseicos y los saduceos habían estado disputando con su familia, que son los macabeos. Ahí todo era pugna, todo era asesinatos políticos, sicariatos, chantaje, era pura corrupción, sobornos. ¿Por qué llegaron los fariseos al poder? Gracias a la reina Salomé Alexandra. Si no hubiese sido por ella, seguramente los macabeos hubieran exterminado por completo esa raza y no hubiera habido oposición en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Los saduceos eran los más dóciles, eran los menos agresivos. Los saduceos defendían la Torá, pero los fariseos insistían en su propia tradición, que era por encima de la Torá, decían que era más santa, y eran los fariseos los que
empezaron a asesinar a los saduceos y se mataban entre sí. Y cuando llega Jesús, ¿qué sucede? Jesús los enfrenta. Por eso le dicen, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vuestro padre fue un asesino desde el principio porque ellos eran asesinos y también eran mentirosos. Él es el padre de la mentira y cuando habla de lo suyo habla. O sea, ellos eran mentirosos porque ellos decían que ellos tenían la tradición de que Jesús había venido a destruir la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés no la vino a destruir Jesús, la vino a restaurar porque ellos la habían cambiado. Así que cuando Jesús hablaba contra los fariseos, los escribas y los sacerdotes, hablaba contra la tradición, la halakha, que la habían cambiado, no la Haggadah. La Haggadah era genuina y él hablaba. Cuando era genuino decía, habéis dicho que está escrito. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. ¿Qué significa la cátedra? En la silla de prestigio o en la butaca de juez, en el alto puesto de Moisés. No quiere decir la cátedra de la ley o de la enseñanza. Ellos se sentaban en el puesto de Moisés como jueces del pueblo, pero no hacían lo que Moisés decía. Por eso Jesús les dice, así que hagan como ellos dicen, no como ellos hacen. Esa era la hipocresía de ellos. Ellos habían santificado su propia tradición y eso venía del Talmud babilónico, donde ellos instalaron las primeras sinagogas, la primera ley oral, los primeros cambios de la interpretación a la ley Torah. Cuando llegan de Babilonia de vuelta a Judea, ellos han pervertido por completo la enseñanza. Han hecho interpretación tras interpretación tras interpretación y todavía no han escrito el Talmud. Después de Jesús lo escriben. Por eso en el Talmud tú vas a ver que hay comentarios y hay enseñanzas de que ellos dicen que Jesús era hijo de una ramera y que María no era una virgen, sino que era una prostituta, era una salonera que se acostaba con soldados romanos y que Jesús era un hijo bastardo y bla, 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 bla. Y te van a decir todo tipo de cochinadas, pero van a exaltar a sus sabios o a sus, sabios. Eso es importante que tú lo entiendas. Así que, ¿por qué empezó la guerra civil? Por culpa de Antíoco Epífanes. ¿Quién era Antíoco Epífanes? Uno de los generales descendientes de los Seleucos, de uno de los generales de Alejandro Magno, que poseído por el espíritu de Amán, el mismo espíritu de Hadad, el espíritu de Anticristo, que quería matar al pueblo judío, se vino contra el pueblo judío y entonces surge la revuelta de los macabeos, defensores del pueblo judío. Pero la sinagoga de Satanás, los judíos que no son judíos, pero dicen que son judíos, dicen que eran reyes usurpadores. Pero yo te voy a decir algo, y tú lo vas a ver. Los macabeos son el prototipo de lo que un hombre de Dios debe de ser. Somos reyes y sacerdotes. Como los macabeos eran reyes, jueces y sacerdotes, sumos sacerdotes. Esos somos nosotros. Por eso tienes que leer los libros de los macabeos, hermano. Te lo digo, léelo, hazme caso. Lee Macabeos 1, Macabeo 2, y si tienes el dominio del idioma inglés, lee Macabeos 3 y vas a darte cuenta el propósito que Dios tiene para sus elegidos, ser reyes y sacerdotes para Cristo Jesús, ¿verdad? Así que habiendo tenido un poquito de tiempo para ver lo que era la reina Salomé, cerramos capítulo. Mañana te enseño de nuevo la continuación de esta enseñanza. Y quiero que veas el contexto histórico cuando muere Salomé y le deja su reino a sus hijos y entran los romanos y se establece el reinado de Herodes. Y entonces entras al contexto histórico de Jesús y te das cuenta que cuando Jesús vino realmente era una amenaza para estas dinastías. Porque ellos venían peleando durante siglos por tener poder y de repente viene un don nadie que se dice ser el rey de los judíos y ellos se enardecen. Habían venido matando primos y parientes para que apareciera un don nadie diciendo, él es el rey de los judíos. Había que matarlo. Así que, gracias por escucharme y que sea bendecido en el nombre de Jesús. Hasta mañana.